Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de El Mechero, el cuento danés del 21 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Un soldado iba desfilando por la carretera principal. Un dos. Llevaba una mochila a la espalda, un sable al costado. Había estado en la guerra y ahora volvía a casa. Y entonces se encuentra en la carretera con una vieja bruja que era verdaderamente repugnante. Vamos, el labio inferior le colgaba hasta el pecho. Y ella dice: Buenas tardes, soldado. Vaya un sable muy bonito que lleva y una mochila muy grande, ¿eh? Tú sí que eres un soldado de verdad. Ahora tendrás todo el dinero que quieras poseer. Te lo agradezco, vieja bruja, dice el soldado. Mira, ¿ves aquel árbol que hay allí? Dice la bruja, señalando un árbol que allí había inmenso. Pues dentro está completamente hueco. Tienes que trepar hasta la copa y desde allí verás un agujero por el que te puedes dejar caer y podrás llegar hasta lo más profundo del árbol. Te ataré una cuerda al cuerpo para que pueda tirar de ti y volverte a sacar cuando me llames. Y preguntó el soldado: ¿Y qué voy a hacer ahí abajo? Pues recoger dinero. Mira, dice la bruja. Cuando llegues al suelo, ahí del árbol, te encontrarás con una gran sala totalmente iluminada, pues hay encendida más de 300 lámparas. Y luego verás 3 puertas. Podrás abrirlas, pues las llaves están puestas. Si entras en la primera cámara, verás que en medio en el suelo hay una gran caja y encima de la caja un perro con unos ojos tan grandes como si fueran ojos de té, como si fueran tazas de té. Pero no tienes que preocuparte de eso. Te, te daré mi delantal de cuadros azules que tendrás que tender en el suelo y luego rápidamente coge el perro y lo pones encima del delantal. Abre la caja y coge todos los chelines que quieras. Son de cobre. Pero si prefieres plata, pues tienes que entrar en la siguiente habitación. Pero ahí hay un perro que tiene unos ojos tan grandes como ruedas de molino. No te preocupes por eso. Colócalo encima de mi delantal y coge el dinero. Si por el contrario lo que quieres es tener oro, pues también lo podrás conseguir. Y además, todo el que quieras llevar, sí, sí. Si entras en la tercera habitación, ay, el perro que hay ahí encima del cajón, tiene los ojos tan grandes como torres. Te aseguro que es un perro muy malo. Pero tú por eso no te tienes que preocupar. Lo único que tienes que hacer es colocarlo encima del delantal. De esta forma no te hará nada y podrás coger de la caja todo el oro que quieras. Pues no está nada mal todo esto, dice el soldado, pero ¿qué te tengo que dar a cambio, vieja bruja? Porque seguro que por nada no lo haces. Sí, no quiero ni un solo chelín. Lo único que quiero que cojas para mí es un viejo mechero que se dejó olvidado mi abuela la última vez que estuvo allí. Va. Bueno, pues átame la cuerda alrededor del cuerpo, dice el soldado. Aquí está, aquí está. Y aquí tienes mi delantal de cuadros azules. Y así que el soldado trepó entonces al árbol. Se deslizó por el agujero y llegó, tal como la bruja le había dicho, a una gran sala de las que había abajo del árbol y había cientos de lámparas encendidas. Y entonces abrió la primera puerta. Uf, ahí había un perro con los ojos como tazas de té, mirándole fijamente. Mamá, eres un animalito muy simpático, dice el soldado. Lo colocó encima del delantal de la bruja y cogió tantos chelines de cobre como le cupieron en el bolsillo. Luego cerró la caja, volvió a colocar el perro encima y entró en la otra habitación. Y efectivamente, allí estaba el perro con los ojos como ruedas de molino. No deberías de mirarme de esa forma, dice el soldado. Te van a salir los ojos. Y acto seguido puso el perro encima del delantal de la bruja, pero cuando vio la cantidad de dinero de plata que había en la caja, pues tiró todo el cobre que llevaba y se llenó los bolsillos y la mochila solamente de plata. Y luego entró en la tercera cámara. No, aquello sí que era horrible. El perro que ahí había dentro tenía unos ojos tan grandes como torres y se movía
en su cabeza igual que si fueran ruedas. Buenas tardes, dijo el soldado llevándose la mano hacia la gorra, pues jamás había visto un perro como aquel. Después de pasar un rato observándolo, con algo más de detalle, pensó que ya era suficiente y lo bajó del suelo y abrió la caja. Válgame Dios, la cantidad de oro que había allí. Con eso se podía comprar toda la ciudad, todos los lechones de azúcar en las pastelerías, todos los soldados de plomo, todos los látigos, todos los caballos de balancín, todos los del mundo entero. Allí sí que había oro. Y el soldado tiró pues todo el dinero de plata con el que se había llenado los bolsillos, la mochila, y cogió en su lugar y se llenó todos los bolsillos, la mochila, la gorra, las botas. Vamos, que apenas podía andar. Ahora sí que tenía dinero. Puso el perro encima de la caja, salió, cerró la puerta y gritó hacia arriba por el hueco del árbol. ¡Súbeme ya, vieja bruja! ¿Tienes el mechero? ¡Ay, caray! Se me había olvidado completamente y entonces fue y lo recogió. La bruja tiró de él y lo subió. Allí estaba otra vez, en la carretera municipal, en aquella carretera principal con los bolsillos, las botas, la mochila, la gorra llena de oro. Ah, ¿y qué vas a hacer con el mechero? Eso a ti no te importa, dice la bruja. Ya tienes el dinero, dame el mechero. De eso nada, dice el soldado. Como no me digas ahora mismo qué vas a hacer con él, desenvainaré mi sable y te cortaré la cabeza. ¡No! Dice la bruja. Y entonces el soldado le cortó inmediatamente la cabeza de un tajo. ¿Cómo la dejó? Envolvió todo el dinero en el delantal de ella, se lo cargó a la espalda como si fuera un fardo, se guardó el mechero en el bolsillo y se fue derecho a la ciudad. Era una ciudad magnífica. Entró en la posada más elegante, pidió que le dieran la mejor habitación de todas y su comida favorita. Y ahora, claro, era un hombre rico. Y el criado, el que le tuvo que limpiar la bota, le pareció que para ser un señor tan rico llevaba unas botas sorprendentemente viejas. Pero es que todavía no se había comprado unas nuevas, y así que al día siguiente se compró unas botas como es debido y una ropa bonita, y el soldado se había convertido en un señor distinguido, así que le contó, la gente le contó las cosas maravillosas que había en la ciudad, y le hablaron del rey, de lo hermosísima que era su hija, la princesa. ¿Dónde se la puede ver? Dice el soldado. Y todos le decían, uy, es absolutamente imposible verla. Vive en un palacio de cobre, rodeado de muchos muros y muchas torres. Nadie, excepto el rey, puede entrar y salir. Pues le profetizaron que se casaría con un vulgar soldado, cosa que el rey pues no quiere consentir. Pues me gustaría verla, pensó el soldado, pero de ninguna manera consiguió que le dieran permiso. Ahora se lo pasaba muy bien, eso sí, iba al teatro, paseaba en coche por el jardín del rey, le daba dinero a los pobres, aún recordaba los tiempos pasados, lo mal que se pasa cuando no se tiene un chelín. Y ahora era rico. Llevaba una ropa muy bonita y tenía muchos amigos que le decían que era un hombre admirable, un auténtico caballero, y el soldado pues estaba muy contento. Pero como gastaba dinero y gastaba dinero día a día y jamás ganaba nada, al final ya no le quedaron más que 2 chelines, así que tuvo que dejar la hermosa habitación en la que había vivido y trasladarse arriba, a una pequeña cámara que había allí en el desván. Tenía que limpiarse él mismo las botas, coserlas con una aguja de zurcil. Vamos. Ninguno de sus amigos iba a verle, pues había que subir muchas escaleras, decían. En cierta ocasión, la noche era oscura, pero él no podía comprarse ni siquiera una vela, y entonces se acordó de que el mechero que había cogido en aquel hueco del árbol, en el que había le ayudado a meterse en la bruja y pues que todavía se fijó y le quedaba un trocito de mecha. Así que buscó el mechero, sacó un trocito de mecha y en cuanto le dio a la rueda, saltaron chispas de la piedra y se abrió la puerta de golpe y apareció el perro que tenía los ojos tan grandes como tazas de té, que él había visto debajo del árbol. Sí, sí, y dice, ¿qué ordena mi amo? ¿Pero qué es esto? Preguntó el soldado. Desde luego, es un mechero extraordinario si puedo conseguir así lo que yo quiera. Consígueme algo de dinero, le dice el perro.
y en un abrir y cerrar de ojos el perro se había marchado y había vuelto sosteniendo en la boca una gran bolsa llena de chelines. Ahora el soldado se daba cuenta de lo magnífico que era aquel mechero. Si golpeaba la rueda una vez, venía el perro que tenía que estaba encima de la caja del dinero de cobre. Si lo golpeaba 2 veces, pues venía el que tenía el dinero de plata. Y si lo golpeaba 3 veces, venía el que custodiaba el oro. Y entonces el soldado se volvió a mudar a la hermosa habitación de abajo y apareció de nuevo con ropa muy bonita. Y todos los amigos le reconocieron enseguida, vamos, y le tenían entonces mucha estima. Y un día, el soldado pensó, desde luego, es bastante extraño que no se pueda ver a la princesa. Todos dicen que es muy bella, pero ¿de qué le sirve si tiene que estar en un gran palacio de cobre y... Bah, ¿es que no voy a poder verla de ninguna forma? A ver, ¿dónde está mi mechero? Así que tiró de la rueda, ¡zas! Y apareció el perro que tenía los ojos como tazas de té. Ya sé que estamos en plena noche, dice el soldado, pero me gustaría muchísimo ver a la princesa, aunque no fuera más que un momento. Y entonces el perro salió inmediatamente por la puerta y antes de que el soldado se diera cuenta, pues regresó con la princesa. Iba sentada al lomo del perro y estaba dormida y era tan hermosa que cualquiera podía darse cuenta de que efectivamente era una princesa. Y el soldado no pudo evitar darle un beso, pues era un soldado de la cabeza a los pies. Después, el perro se marchó con la princesa, pero cuando se hizo de día y el rey y la reina estaban tomando té y la princesa le dijo que la noche anterior había tenido un sueño rarísimo sobre un perro y un soldado, que ella había montado en un perro y que el soldado le había besado. Y la reina, podría ser una bonita historia. Y a la noche siguiente, una de las viejas damas de la corte tuvo que velar junto a la cama de la princesa para ver si realmente se trataba de un sueño o de otra cosa. Y el soldado tenía unas ansias extraordinarias de volver a ver a la princesa, de modo que esa noche el perro llegó y la recogió otra vez y se la llevó lo más deprisa que pudo. Pero la vieja dama de la corte se calzó unas botas de agua y salió corriendo del perro a toda velocidad. Y cuando vio que desaparecía en el interior de una gran casa, se dijo que ya había descubierto el lugar donde llevaban a la princesa. Y con un trozo de tiza pintó una gran cruz en la puerta. Luego se fue a la casa y se acostó, y el perro volvió también luego con la princesa. Al ver que en la puerta de la casa donde vivía el soldado había una cruz pintada, cogió un trozo de tiza y pintó cruces en todas las puertas de la ciudad. Demostró ser muy listo, pues ahora la dama de la corte ya no podía encontrar la puerta, dado que había cruces por todas. Por la mañana temprano, el rey y la reina, la vieja dama de la corte y todos los oficiales fueron a ver dónde había estado la princesa. «¡Es allí!», exclamó el rey al ver la primera puerta que tenía en la cruz. «No, no, no, es aquí», decía la reina, señalando otra puerta que tenía en la cruz. Pero no, allá hay otra, no, y allá hay otra», dijeron todos. Pues, no. Y entonces se dieron cuenta de que no le serviría de nada buscar. Pero la reina era una mujer extraordinariamente lista que no se conformaba con saber montar a carroza. Así que cogió sus grandes tijeras de oro, cortó un trozo de tela de seda en trozos y cosió una bolsita muy mona. Luego la llenó de sémola fina, la ató a la espalda de la princesa y después le hizo un pequeño agujero en la bolsa. Y así la sémola se fue esparciendo por todo el camino por donde iría la princesa. Por la noche volvió otra vez el perro, cargó a la princesa sobre su lomo y se fue corriendo con ella donde vivía el soldado, que la quería muchísimo y hubiera deseado ser un príncipe para poderla tomar como esposa. El perro no se dio cuenta en absoluto de que la sémola se iba esparciendo desde el palacio a la ventana del soldado, hasta donde había subido por la pared cargando a la princesa. Por la mañana el rey y la reina pudieron descubrir sin dificultad dónde había estado su hija y entonces detuvieron al soldado y le metieron en prisión. Así que allí está él ahora. Vaya,
qué oscuro y aburrido era aquello. Y le dijeron: mañana serás ahorcado. Oír aquello no fue precisamente divertido. Y se había dejado el mechero en la posada. Por la mañana pudo ver a través de los barrotes de hierro a la gente que apresuraba a salir de la ciudad para ver cómo le ahorcaban. Oyó tambores y vio desfilar a los soldados. Todo el mundo salía corriendo. Entre ellos había también un aprendiz de zapatero que llevaba puesto un mandil de cuero y unas pantuflas. Corría tan al galope que una de las pantuflas había volado y fue a golpear contra el muro donde tras los barrotes estaba el soldado mirando. Tú, aprendiz de zapatero, no hace falta que te des tanta prisa, dice el soldado. No empezará hasta que no esté yo allí, pero si vas corriendo donde vivía y recoges mi mechero, te daré 4 chelines, pero tienes que correr como un loco. Y así que el aprendiz de zapatero quería conseguir los 4 chelines, así que corrió por el mechero, se lo dio al soldado y sí, ahora veremos lo que pasó entonces. Pues fuera de la ciudad había un gran patíbulo amurallado. A su alrededor estaban los soldados, cientos de miles de personas, y el rey y la reina ahí sentados en un suntuoso trono frente a los jueces. Y allí también estaba el consejo y el soldado. Había subido ya a la escalera, pero cuando fueron a ponerle las aguas alrededor del cuello, dijo que a los pobres pecadores siempre se les concede un último deseo inocente antes de ejecutar a su condena. Siguió diciendo que le gustaría fumarse una pipa de tabaco, que al fin y al cabo sería su última pipa en este mundo. Y el rey contestó entonces que no podía negárselo, así que el soldado cogió su mechero, giró la rueda 1, 2 y 3 veces. Y entonces aparecieron ahí los 3 perros, el de los ojos como tazas de té, el de los ojos como ruedas de molino y el que tenía los ojos tan grandes como una torre. Ayudadme para que no me ahorquen, dice el soldado, y los perros se arrojaron inmediatamente sobre el juez y todo el consejo y agarraron a uno por las piernas, a otro por la nariz, a otro de los brazos, lo lanzaron por los aires y tantas brazas de altura y cuando volvió a caer, ¡pum!, pues se hizo pedazo. No, no, no quiero, dijo el rey, pero el perro más grande lo cogió a él también y a la reina y los tiró como a los demás y los soldados empezaron asustados y todo el pueblo gritaba y gritaba, buen soldado, tú debes ser nuestro rey y quedarte con nuestra hermosa princesa. Y a continuación los soldados se sentaron ahí, lo sentaron en la carroza real. Los 3 perros fueron bailando por delante de la misma diciendo ¡hurra, hurra! Y los muchachos silbaban entre los dedos y los soldados presentaban armas y la princesa salió de su palacio de cobre y se convirtió en reina. Y aquello le encantó. Las bodas fueron durante 8 días. Duraron 8 días. Y los perros también estuvieron sentados a la mesa. Eso sí, mirando con unos ojos de asombro. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Aina, Pablo, Héctor, Lucía, Elena, Laura y a todos los que aman los cuentos.